Una consecuencia importantísima de la presión líquida y del hecho de que la presión sea proporcional a la profundidad es que cuando tú consideras sistemas de almacenaje o almacenamiento de agua, tienes que tener en cuenta esa presión. Por ejemplo, imagina que esto sea un sistema de almacenamiento de agua y esta sea una pared de concreto, ¿verdad? Cuando uno analiza la presión, sabemos que conforme vas más y más a lo hondo, ¿verdad? Más profundo, la presión es cada vez mayor. Así que lo que puede ocurrir si esta pared es una pared de un ancho reducido es que la presión sea tanta en el fondo que finalmente agriete y esto termine en una catástrofe, ¿verdad? Se destruya esta pared. Así que recuerda, el hecho de que la presión es proporcional a la profundidad, es proporcional a la profundidad, requiere que tomemos eso en cuenta cuando diseñamos sistemas como este, ¿verdad? De almacenaje de agua o otros sistemas donde hay que tener en cuenta la presión conforme aumentamos la profundidad. ¿Qué se puede hacer en esos casos? Bueno, si sabemos que la parte más profunda es la que tiene que soportar más presión, pues los diseños que uno tiene que tener en cuenta son diseños que justamente atacan ese problema. Vamos a ponerlo aquí, donde la parte inferior está reforzada, es mucho más ancha y más resistente. Tenemos mayor refuerzo, ¿verdad? Para resistir justamente esa mayor presión. Y hay otro concepto importante que tenemos que mencionar. Por ejemplo, volviendo al ejemplo donde tenemos una persona en lo hondo de una piscina, ¿verdad? De 1.2 metros. Nosotros calculamos la presión debido al fluido, debido al agua. Calculamos ese valor utilizando la ecuación de presión igual a densidad por gravedad por altura o por profundidad. Lo que no habíamos tomado en cuenta es que encima de este líquido hay otro fluido que es el aire. El aire también. Tenemos una columna del aire. Ustedes me dirán, bueno, pero profesor, el aire tiene una densidad muy pequeñita. Sí, pero esta columna, ¿verdad? Es muy alta. Estamos hablando de una columna que es tan alta como la atmósfera hasta donde se acaba. Hasta donde se acaba ya no tienes más moléculas de aire, ¿verdad? Empieza lo que es la zona del espacio exterior. Así que todo el aire que esté en nuestra atmósfera tiene un peso. Así que ese peso acumulado también tiene una presión y hay que tomarla en cuenta, ¿verdad? Así que vamos a definir lo que es presión total. Y presión total, pues como su nombre lo indica, hay que tomar en cuenta no solamente la presión debido al fluido, como agua o, ¿verdad?, petróleo, cualquier situación que tú tengas, sino también la presión que vamos a llamar presión atmosférica. Esta presión que nosotros definimos como el valor de una atmósfera a condiciones estándar de temperatura, ¿verdad? Vamos a dar el valor, es aproximadamente 101.000 pascales. 101.000 pascales, así que no es despreciable, una cantidad considerable la presión debido al aire. ¿Okay? Cuando uno calcula entonces la presión, bueno, esta ya la habíamos calculado, la presión debido al líquido era 12.000 pascales debido al líquido. Eso quiere decir que la presión total pues será la suma, la presión de aire más la presión del fluido, del otro fluido que tengamos. Y si hay más fluidos intermedios o encima uno del otro, se suman todos. ¿Okay? La presión es un número que es aditivo. Así que esta presión total, pues cuando suman, les debe dar un valor entonces de 113.000 pascales. Esa es la presión total.